Hola, bienvenido a mi canal. El día de hoy te quiero compartir 12 puntos que he identificado durante mi trayectoria implementando PMOs. Estoy seguro que estos 12 puntos te pueden ayudar bastante si estás en este camino de identificar qué es lo que debo de hacer, cómo lo debo de hacer, qué estrategias implementar para implementar una PMO y que al final del día pues tenga éxito, ¿no? Nos encontramos con muchas iniciativas en las que deseamos integrar una PMO, pero al final el resultado no se alcanza. Y estos tips que te voy a dar podrán ayudarte bastante para que alcances este objetivo. Bueno, el primer punto que tienes que tomar en cuenta es que debes de identificar las necesidades de la organización. Es decir, dónde están ahora y hacia dónde quieren llegar. Existen niveles de madurez en la dirección de la PMO y tú tienes que identificar en dónde se encuentran ahorita. Es decir, podrían estar en una funcionalidad en un nivel 1 y yo identifico que en el lapso de un año, por ejemplo, quiero alcanzar el nivel 2 o el nivel 3. Tienes que definir esos objetivos en cuanto a los niveles de madurez, pero de acuerdo a las funcionalidades esperadas de la PMO. Es decir, tienes que identificar esas funcionalidades y posteriormente identificar hacia dónde quieren llegar. ¿Dónde estoy ahora? Estar bien conscientes que estoy en el nivel 1 o tal vez ni siquiera nivel 1, nivel 0, porque es algo nuevo en mi PMO, es algo que no hemos trabajado y que quiero alcanzar el nivel 2 posiblemente en un lapso, en un periodo de tiempo. El segundo punto es que debes de identificar las expectativas de los stakeholders. Si tú no conoces lo que los stakeholders requieren, necesitan, están esperando de la PMO, podría ser que los resultados, por mucho que tú consideres que fueron buenos, para ellos no lo son, porque no estás generando valor en función de lo que ellos necesitan. Cuando estoy hablando de los stakeholders, estoy hablando de la gerencia, de la dirección, de todos aquellos que requieren un servicio de la PMO, recordando que la PMO pues, es quien ofrece ese servicio a los principales involucrados o stakeholders de una organización. Entonces es necesario que tú identifiques qué necesitan, para qué lo necesitan, cuál es el resultado que ellos esperan de esto, cómo va a impactar en la organización y sobre todo también si es posible hacerlo, ¿no? Podría ser que los stakeholders requieran algo que en este momento la organización pues no lo puede proveer, mucho menos a través de la PMO, no lo podrían proveer. Entonces tú te tienes que preguntar si lo que necesitan va a generar un valor, si lo podemos hacer, si estamos en condiciones, evaluar cómo va a impactar la organización y si todo esto es factible, entonces puedes empezar a trabajar sobre ello para generar valor en función de las necesidades de los stakeholders. El siguiente punto, el número 3, es que debes de medir el impacto de las funcionalidades seleccionadas. Es decir, en el punto 2 hablábamos de identificar esas necesidades de los stakeholders. Una vez que ya las tienes, tú tienes que evaluar cómo impactan en la organización estas funcionalidades. Es decir, cómo y en qué medida contribuyen a la madurez de la PMO. En función, siempre hablando de que debemos de cubrir esas necesidades de los stakeholders. Ese es el principal objetivo de la PMO. Cuando hablo de cómo contribuyen a la madurez de la PMO, es decir, actualmente yo tengo un 43% de madurez y con las funcionalidades seleccionadas vamos a incrementar a un 86% de madurez. Cuando hablamos de madurez de la PMO, estamos hablando de que la PMO está creciendo a través del cumplimiento de los requerimientos de los stakeholders. Si tú no tienes identificados a los stakeholders y estás tomando acciones, generando entregables o algo que tú creas que le agrega valor, pero que realmente para los stakeholders no le está agregando valor, cuando tengas una evaluación para medir el desempeño de la PMO, ahí es donde vas a identificar que podría ser muy bajo. Y no quiere decir que lo que hiciste no es bueno, simplemente es que lo que hiciste no está contribuyendo a cumplir los requerimientos de los stakeholders, las necesidades que ellos tienen en el día a día. Identifica esas necesidades y luego evalúa cómo a través de esos niveles de madurez contribuyen al crecimiento de la PMO, es decir, qué madurez va a alcanzar la PMO con esas funcionalidades seleccionadas. Punto número 4. Revisa si el desempeño de la madurez estratégica, táctica y operacional de la PMO es el adecuado. Es decir, podría ser que no exista congruencia entre lo que necesitan y lo seleccionado.
Nosotros debemos siempre identificar qué necesitan, si es posible hacerlo, pero tienes que medir ese desempeño de la madurez en esas tres categorías: estratégico, táctico y operacional. El punto número 5 es algo que vemos en todos los proyectos, ¿no? Que tenemos que decir, define los entregables. Bueno, pues en la PMO no es la excepción. Al final, esto que estamos haciendo de implementar una PMO, pues es un proyecto que como tal genera entregables. Entonces es bien importante que tú definas cuáles son los entregables, o sea, que tengas bien claro cuáles son los entregables, que cuando te sientes con los stakeholders a definir esas funcionalidades, también definas qué es el entregable, qué van a recibir ellos, cómo lo van a recibir. Define siempre cuáles son los entregables para que esas expectativas, esa percepción de entrega de valor se esté generando constantemente. Siguiente punto, número 6. Como todo proyecto, lo acabo de decir hace un momento, ¿sí? Implementar una PMO es un proyecto por sí mismo y todos los proyectos tienen objetivos. Entonces tú tienes que estar bien claro en cuáles son los objetivos de la PMO, y como todo objetivo te tienes que asegurar que sea medible. Si tu objetivo no es medible y la calificación al final va a ser sobre algo que yo creo que sí fue bueno, o yo creo que sí se cumplió, o más o menos, eso al final pues no es algo que tú puedas medir de una manera adecuada. Los objetivos tienen que ser claramente medibles. Algo que definitivamente no es una buena práctica en temas de los objetivos es que no sea medible. Que cuando alguien lo califique sea sobre una percepción y no sobre algo que sea cuantitativamente medible. El siguiente punto, el número 7, es que la PMO no puede estar conformada por una persona, o sea, no es lo recomendable, ¿no? Una PMO tiene que tener un equipo y tú tienes que armar ese equipo de la PMO. Una sola persona de verdad no puede hacerlo todo. Bueno, sí podría hacerlo, pero se llevaría mucho más tiempo. Recordemos que cuando nosotros hacemos un proyecto, se asigna un equipo para un proyecto. Y ese equipo, bueno, pues va a generar los entregables a través de las acciones y las tareas diarias que estará realizando para que al final se entregue valor y se esté entregando constantemente lo que los stakeholders esperan. Pero una persona es complicadísimo que lo pueda hacer en un periodo de tiempo que generalmente es corto. Cuando implementamos una PMO, las organizaciones quieren ver resultados rápidos, inmediatos, y los puede haber. En un plan de una PMO hay entregables que suceden de una manera rápida, ¿no? O sea, a corto plazo, pero hay otros que son a mediano y hay otros que son a largo plazo. En un plan de la PMO nosotros tenemos que tener esa nivelación para que estemos entregando valor constantemente a corto, mediano, largo plazo. Pero si una sola persona va a hacer todo el trabajo de la PMO, es complicadísimo que entregue ese valor durante todo el lapso de tiempo. Generalmente los primeros van a tardar muchísimo o pueden entregarse rápido, y los que estaban a medio plazo se van a ir a largo, y lo que esperábamos hacer en un año se va a convertir en 2 o en 3, y eso pues no genera una buena satisfacción. Punto número 8 es que cuando nosotros desarrollamos el plan de una PMO, lo tenemos que poner en una escala de tiempo, en una línea de tiempo, en un roadmap, ¿no? Nosotros tenemos que definir en ese roadmap qué vamos a entregar, cuándo lo vamos a entregar, y lo que yo te recomiendo es que lo puedas dividir en trimestres, ¿no? Si yo tengo un plan anual de desarrollo de la PMO, de una implementación de una PMO, entonces yo lo que te recomiendo es que hagas un roadmap en donde definas trimestralmente qué vas a entregar y cómo lo vas a entregar, ¿no? Ponle fecha, pon un entregable, define, acuérdate las funcionalidades de los stakeholders, lo que sea seleccionado, define los entregables y bueno, llévate esos entregables a un roadmap en donde todos los stakeholders lo que quieren es que visibilidad, ¿no? Ellos necesitan saber cuándo me vas a entregar. Y si tú no lo pones en un roadmap, si tú no eres claro en las fechas de entrega, insisto que ahí se puede generar una sensación de insatisfacción, de no me está entregando a tiempo. Bueno, a tiempo, ¿en cuándo quedamos de que te lo iba a entregar? Bueno, aquí está claramente en el roadmap que este entregable está en el trimestre 1, que este otro entregable está hasta el trimestre 3. Entonces, si ese roadmap yo lo presento a los stakeholders y estamos todos de acuerdo, lo aprueban y estamos todos de acuerdo, bueno, entonces estamos todos claros que los entregables tienen un periodo de entrega
y tal vez algo que ellos pensaban o tenían la idea de que se los ibas a entregar pensando en el primer trimestre del año y ven todo el trabajo que la PMO tiene que desarrollar, bueno, entonces ahí ya están claros y están de acuerdo en que se les va a entregar hasta el segundo, tercero o cuarto trimestre, según sean las prioridades que se han definido. Eso también es súper importante, que cuando tú hagas tu roadmap, tengas clarísimo cuáles son las prioridades, ¿sí? Las prioridades, y en función de esas prioridades, tú puedes revisar si es viable entregar algo en el primer trimestre, en el segundo, en el tercero, porque puede ser que te pongan una prioridad para el primer trimestre, pero no es alcanzable, no es lograble. Entonces, tú evalúas, defines junto con los stakeholders y que te aprueben ese roadmap. Y una vez aprobado ese roadmap, entonces sí, dale para adelante con todo lo que tienes que hacer para entregar a tiempo. El siguiente punto es bien importante. Cuando nosotros hablamos de generar valor constante, este punto es el adecuado. Balancea y asegúrate de entregar valor constantemente. ¿A qué me refiero con balancear? A que la nivelación del impacto de los entregables sea de tal forma que a corto, mediano o largo plazo se mantenga esa percepción de valor que la PMO le está entregando a los stakeholders. Podría ser que si tú no tengas una nivelación, un balance de estos entregables, puede ser que entregues muchísimo al principio, el primer trimestre, pum, vámonos, bombardeas y les entregas un montón de cosas y están súper satisfechos, y pasando el tiempo ya no hay una percepción de que me sigue entregando valor, ¿sí? O viceversa, podría ser que te enfoques en generar y no estás entregando, se acaba el primer trimestre, viene una evaluación y te podrán decir, es que no me he entregado nada, no estoy viendo el valor de la PMO. Eso de verdad lo tienes que cuidar muchísimo. Tú tienes que asegurarte que esté bien balanceado, ¿sí? Por eso hablaba de ese roadmap, que esté bien balanceado en tu trimestre las entregas, que sean constantes, que se mantengan durante todo el tiempo. Constantemente entrego valor, primer trimestre, segundo trimestre, tercer trimestre, cuarto trimestre, de tal forma que la percepción de valor de lo que reciben los stakeholders es constante, que constantemente ellos se sientan satisfechos porque la PMO me acobija, me entrega, está conmigo, me acompaña, me da, ¿sí? Evalúa, me dice, mira, vamos por aquí, vamos por allá, te entrego, te capacito, te doy coaching, te genero, te apoyo, estoy contigo durante todo el tiempo. Tienes que cuidar mucho eso. Cuidado con entregar valor al principio y luego ya no hay mucho que hacer, ¿no? Ya se va perdiendo. O al revés, entrego a mediano y luego al principio no entregué nada y luego viene otro periodo como que tampoco entrega nada y la percepción de valor se empieza a perder de los stakeholders hacia la PMO. Cuidado con eso. Bueno, el siguiente punto es, como todo proyecto, tienes que definir un plan. Una cosa es el roadmap. El roadmap me da una percepción de alto nivel sobre qué voy a entregar, en qué periodo lo voy a entregar. Pero tenemos que definir el detalle, o sea, las acciones de qué tengo yo que hacer para generar esos entregables en ese periodo de tiempo. Yo lo que te recomiendo es que tu plan lo hagas, llévatelo a un Gantt o un backlog o lo que tú prefieras, pero lo importante es que puedas ir monitoreando avances, asignar responsabilidades y dar transparencia. Existen múltiples herramientas en las que tú puedes apoyarte para generar ese plan y que puedas ir midiendo esos avances, incluso lo puedas compartir con los stakeholders para que ellos vayan viendo el avance que se está teniendo, lo que se está trabajando, quién lo está trabajando, que se asignen los recursos. Entonces, insisto, hay quien diga, bueno, yo voy a hacer un Gantt y ahí en un cronograma yo pongo todas las acciones, asigno recursos, tengo mis duraciones, voy generando avances, listo, está perfecto. Ahora, que si yo trabajo con Agile y me lo quiero llevar a un backlog y hago mis sprint y por sprint voy generando y voy entregando y voy avanzando, también es válido. Cualquiera de los dos, lo que más te acomode. El objetivo al final es que tú tengas un plan, que puedas ir monitoreando avances, que puedas ir midiendo esos entregables cómo van, que puedas asignar los recursos responsables y vayas viendo cómo van avanzando. Siguiente punto, el número 11. Pues tienes que comunicar el plan de la PMO, ¿no? Es importante, insisto, a los stakeholders, ¿qué quieren? Comunicación. Tú tienes que comunicar
esos avances que tienes, el plan que tú estás proponiendo, preséntalo a los stakeholders y obtén, si es posible, obtén esa aprobación. Así ellos van a tener claro cómo se van a producir esos entregables y cómo se va a generar el valor que ellos esperan a lo largo del tiempo. Tu tarea, y a partir de ese momento, es llevar esas acciones que tienes en tu plan e ir comunicando los avances que tiene tu equipo, ¿no? Constantemente tú defines el periodo de tiempo, si es semanal, si es quincenal, si es una junta mensual, para que tú presentes cómo va el plan de la PMO, pero al final tienes que tener un plan y lo tienes que comunicar. Y por último, el punto número 12 es que tienes que estar constantemente midiendo el resultado. Como todo proyecto, no te esperes al final para evaluar si se cumplió con las expectativas y los objetivos. La retroalimentación, como dicen, es un regalo y ese regalo tú tienes que hacer que suceda. Constantemente mide el resultado, evalúa a tu equipo, que los stakeholders evalúen el desempeño de la PMO. Puedes definir una evaluación trimestral o semestral, pero tienes que estar midiendo si lo que estás entregando es lo que ellos esperan, ¿sí? Si está generando valor, si tienes que hacer algunos ajustes. Muchas veces nosotros tenemos la percepción de que algo está súper bien hecho porque lo estamos viendo desde nuestro lado, ¿no? Como profesionales en la implementación de una PMO, lo vemos y dices, híjole, esto está buenísimo, les va a encantar. Y cuando les preguntas, resulta que no es lo que ellos esperaban. Te pueden decir, sí está buenísimo, pero no mide lo que yo espero, o no lo entendí muy bien, o no es lo que esperaba. Entonces, ese feedback que ellos te pueden dar es lo que te va a permitir seguir marcando el rumbo de la PMO, de poder evaluar si lo que estás entregando, más allá de que está buenísimo para ti, es lo que ellos esperan y es el resultado que ellos necesitan. Es decir, si yo creo un tablero de información, un dashboard para medir el desempeño de la cartera de proyectos o de un proyecto en particular, yo necesito saber si ese tablero que hemos creado cumple con tus expectativas, si te da la información, si es sencillo, si es entendible, si su acceso es inmediato, rápido, tienen que consultar, entrar a un Excel, en fin, como se haya definido. Pero necesito saber que lo que te entregamos te está funcionando. Y eso tiene que pasar un cierto periodo de tiempo. O sea, yo se los entrego y tal vez lo van a ver y van a decir, está buenísimo, me encanta. Pero a la semana, 2 semanas, 3 semanas, un mes de que lo utilizaron, ahí es donde viene el feedback. ¿Sabes qué, Humberto? Sí está buenísimo, pero al final este indicador no me está dando el dato. Ya que le metí esa data del proyecto, no me está dando la información o necesito otro indicador que junto con me den ese dato que yo necesito para tomar decisiones. Ese es el feedback que los stakeholders te deben de dar. Entonces, tú constantemente tienes que estar midiendo el resultado para evaluar si lo que estás haciendo va alineado con las expectativas de los stakeholders o tienes que hacer ajustes para que se cumpla con esas expectativas y al final la PMO cumpla con su servicio, ¿sí? Cumpla con su objetivo de generar ese servicio que cumpla con las necesidades de los stakeholders.